Y bueno, ya no se pongan tristes. Está bien, a todos nos toca de alguna manera, ¿no? Así que pues bueno, ¿qué es lo que toca? Pues mira, aprender de la experiencia, seguir adelante, como diría el viejo Rafiki del Rey León. Hay que aprender del pasado para no volver a cometer esos errores. En este caso, pues mira, yo aprendo de eso y también me ha ayudado mucho a conseguir nuevas oportunidades y salir adelante. Aunque eso fue duro, pero no quiere decir que el aprendizaje tenga que ser así de duro siempre. O sea, puede ser de una manera amena y divertida. De hecho, por eso hago este podcast, para que la gente no tenga que volver a pasar eso. Yo creo que es un pequeño aporte. En fin, ¿por qué? Porque hay muchos desafíos. A la hora de enmascarar, está complicado. Y volvemos al tema. Volviendo, retomando, la principal analogía que teníamos con esto del enmascaramiento. Imagínate que estás eso en un país extranjero, rodeado de personas que hablan un idioma que no es el tuyo. Si bien puedes comunicarte, es agotador traducir tus pensamientos y palabras todo el tiempo. Y tú, pues bueno, te esfuerzas, ¿no? Por mantener una comunicación fluida. Pero al final del día te encuentras mentalmente exhausto. O sea, que es al burnout, porque claro, ya sabes que esto consume gasolina. Y este justamente es el sentimiento que los autistas experimentan, que nosotros experimentamos a diario, debido a tener que hacer este enmascaramiento. Entonces, aquí es donde, pues bueno, recalco. El enmascaramiento es como hablar un lenguaje extranjero, pero en tu propio entorno y todo el tiempo. Y nosotros los autistas, pues a menudo sentimos la presión de hablar y de actuar de la manera en que pues, encajemos en el entorno como los demás. Incluso si eso pues a veces no es lo más natural para nosotros. Eso es lo que quiero que también se entienda. Tú imagínate el tener que traducir todo el tiempo los pensamientos y las acciones, porque también son las acciones de un lenguaje que al final no terminas ni de comprender bien para que se ajuste a las expectativas sociales. Tú así como, bueno, como neurotípico, pues imagínatelo y ahí es donde estamos nosotros, teniendo que hacer eso todos los días. Por eso es que luego a veces estamos pues, ya fastidiados de todo eso, pues, ya se nos cansa. Nos cansa la mente, se nos cansa el sentimiento de poder seguir haciéndolo, aunque por más que querramos, ¿eh? No es que no querramos, es que de verdad es tan cansino hacer eso. Te digo, imagínatelo así. Y cuando enmascaramos nuestro lenguaje, estamos constantemente evaluando nuestras palabras y acciones y todo para que se ajusten a lo que se espera de nosotros. Al igual que en un idioma extranjero, puede llevar mucho esfuerzo, agotar nuestra gasolina y más aún. Y esto es, yo creo, el principal punto del por qué a la mayoría de los autis no les gusta enmascarar. Porque a largo plazo el enmascaramiento podría alejarnos de nuestra verdadera identidad y dificultar la expresión de nuestras necesidades y deseos reales. Por eso es que yo les digo, aprendan el otro lenguaje, pero no olviden el que ya saben. Yo me considero una persona auténtica, a pesar de poder dominar y poder desenvolverme en ambos lenguajes, yo me considero ser una persona auténtica, principalmente porque normalmente hago lo que quiero, pero, pero también porque me expreso de la manera que más me conviene y no suelo perder de vista mis objetivos. ¿Por qué? Pues por ser autista. O sea, al final yo creo que por eso, pero también puede hacer algo que
se me haya inculcado. No lo puedo, no podría negarlo tampoco. Entonces sospecho que podría ir por ahí. Que la mayoría de las personas no nos gusta enmascarar porque podríamos olvidar o podríamos hacer que se vea difuminada nuestra identidad y dificultar la expresión de nuestras necesidades o lo que realmente deseamos. De hecho, aquí también me gustaría hacer algo que a veces me han cuestionado de esto de las 16 personalidades. Algunos lo sabrán, algunos, bueno, ahí googleenlo, 16 personalidades. Porque yo he hecho ese test varias veces, pero algunas veces lo he contestado como la gente esperaría que yo lo hiciera. Como eso es lo que les digo, como ser el alma de la fiesta. Pero a mí no me gustan esa clase de fiestas. Es que es decir, ahí hay una respuesta doble. Una respuesta siendo yo enmascarando y una respuesta siendo la verdad como a mí me interesaría, como yo sería más fácil para mí. Y siempre que contesto como si yo estuviera enmascarando, me sale el protagonista, que no me acuerdo ni cuál. Es uno verdecito como que tiene una espada, ni me acuerdo cuál es la. Perdón, siempre se me olvidan todas las siglas. Y cuando lo contesto como realmente me siento, como realmente quiero, así, me sale un viejito moradito, ¿no? El INTJ, con 99% de juzgamiento. De eso sí me acuerdo. Es un chiste que tengo con alguien. Pero bueno, a lo que voy es que yo creo que podemos enmascarar, pero no necesariamente tener que olvidar nuestra identidad. Bueno, te digo, esto ya entraría mucho a debate. Yo sé que todas mis opiniones son controversiales y no sé por qué, pero yo siento que puedes seguir siendo una persona auténtica, aunque enmascares. No sé. Así que, bueno, así lo veo. Que si nos vamos de nuevo a que si esto fueran lenguajes, pues tú obviamente puedes aprender a, mm, a hablar en inglés y puedes adquirir, incluso si eres muy buenardo, una certificación en el lenguaje y es más, hasta te hace ciudadano estadounidense. Pero de alguna manera jamás dejarías de ser como latinoamericano. Nunca te desprenderías al final de cuentas de esa raíz, ¿no? O, bueno, te digo, ya es cosa de interpretación de cómo se asimilaría esta clase o sea, de interpretación de cada quien. Yo pienso que, mira, puede ser ciudadano americano y también puede ser ciudadano mexicano. No sé, yo lo veo así. Y habrá quien tenga un punto de vista diferente, también es muy válido, también. Pero pues eso, si nos vamos a un país extranjero donde el único idioma que hablan no es el tuyo, pues eso es agotador, te vas a tener eso que enmascarar el lenguaje y eso, pues, bueno, te puede ofrecer ciertas ventajas sociales. Pero volvemos, también puede ser extremadamente cansado, desafiante, es complicado, tiene de todo. Y como autistas, pues ya sabemos que eso a veces no, nos suele cansar mucho. Pero yo creo que es importante reconocer que todos merecemos comunicarnos de manera auténtica y que el enmascaramiento no debería ser una expectativa también constante. Me refiero a que si bien
podemos hacerlo por ratos y todo, también entiendo que no debería ser algo que hagamos todo el tiempo. Una analogía. Imagina que en el lenguaje neurotípico, una sonrisa a menudo, casi siempre, se interpreta como un gesto de amabilidad, de felicidad, de aceptación. Es como un saludo universal que transmite cosas positivas, emociones positivas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando miramos esta situación desde una perspectiva autista, aquí es donde las diferencias culturales entre los idiomas chocan, porque en el lenguaje autista, una sonrisa, bueno, para empezar, no podría ser no tan frecuente, o sea, no es algo tan común. Y vuelvo a lo mismo, no porque las personas autistas no sintamos emoción ni aprecio, sino que la expresión facial pasa a un segundo plano. Puede ser, no es, bueno, aparte de que, fíjate, a algunos incluso es complicado mantener una sonrisa, o sea, como que no sabemos bien hacerla. O sea, nos cuesta trabajo como saber qué tanto jalar el músculo para generar una sonrisa natural y eso también es complicado. Y pues claro, de eso pues, se, se expresa al final. Como que los autistas pues, tenemos dificultades para mostrar emociones a través de expresiones faciales. Yo sé que para los neurotípicos pues es como que lo más natural, como que bien fácil, ¿no? Supongo. Al menos eso pareciese. Pero claro, esto no significa que no sintamos amor o alegría o aprecio. Simplemente lo comunicamos de manera diferente. Y es por eso que ya les di los ejemplos al principio, en otra sección, para que sea un poquito más fácil de ya de entender esto. Entonces eso es como si estuviéramos en un país donde la forma común de saludar, fíjate, esta analogía me gusta mucho. Imagínate que tú naturalmente, en tus regiones donde has estado, donde has vivido toda la vida, la gente se saluda con un apretón de manos. Y eso es lo natural para ti. Pero llegas a otro país y, oh sorpresa, aquí nadie se saluda con un apretón de manos. Aquí lo que se acostumbra es hacer una reverencia para saludar. Y claro, nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? No sabemos, o sea, ni hacer la reverencia, a lo mejor hasta la hacemos mal o no sé, pero es lo que yo les digo, a prueba y error, al menos yo así lo aprendí. Y si quieren tips o cosas, pues ya les digo yo, ya les trato de explicar en algún otro podcast, si quieren, hacemos otro, de ya específicamente cosas que quieran saber, de cómo hacerlas. Pero esto es así. Digamos que tú siempre has vivido en un país, así como autista, que se saludan con un apretón de manos. Y tú vas a otro lugar y no, ya no, eso no se acostumbra ahí. Se acostumbra a hacer una reverencia, que es más cansada de hacer. Y que si hay 1000 personas y debes saludar a 1000 personas, debes hacer 1000 reverencias. Pues bueno, sea complicado, ¿no? Es ahí donde decimos, pues esto está cansado, ¿no? Y al final, cuánto has levantado, ¿no? Casi de peso muerto, así, haciendo reverencias. Aún así, aunque no la sepamos hacer bien, aunque no la entendamos, aunque para nosotros no tenga ningún tipo de sentido, lo tratamos de hacer y significa que, pues, aunque a veces, mira, fíjate, aunque no lo hagamos, pero pues no significa que no valoremos la interacción o que no pongamos atención a lo que está pasando.
Realmente que no somos capaces de hacerla en ese momento porque pues, no la entendemos o no sabemos cómo. Entonces, eso pasa exactamente lo mismo. Es lo mismo que en el lenguaje autista con la sonrisa. Porque pues, para nosotros como autistas eso no se acostumbra, eso no nos afecta, digamos. Mientras que si entablas conversación con un neurotípico y no sonríes, probablemente sea así como medio raro. A menos de que ya te conozcan y ya sepan y todo, ¿no? Pues es diferente porque tratan de ser inclusivos. Eso también. Hay personas a las que igual tratan de entender tu lenguaje. Ese vendría a ser el equivalente a que un americano, un norteamericano inglés trate de aprender tu español. También se valora, también se aprecia. Pero pues eso, hay que ser conscientes de que también esta persona está haciendo su esfuerzo. Recordemos que el lenguaje neurotípico, una sonrisa, puede ser una señal clara de amabilidad, pero en el autista, en el lenguaje autista, no verla con tanta frecuencia no significa la falta de aprecio o felicidad. Recordar eso, acuérdense. Ahora, otro punto bien importante, el contacto visual. Este se interpreta como una señal de atención, de sinceridad y compromiso en una conversación. Mantener una mirada directa se considera una muestra de respeto y que estamos involucrados en lo que está ocurriendo en la conversación. Pero esto desde el punto de vista autista, y aquí es donde las diferencias de cómo hablamos pueden volverse notables, es que el contacto visual para los autistas es como bien complicado, ¿eh? Te digo, a mí yo lo hice, pero en plan, me costó mucho, mucho, y ya se los he contado cuánto me costó aprender esto. Entonces sí es un desafío. Un desafío, es una prueba muy dura para nosotros los autistas. Y no es que no estemos interesados en lo que nos están contando o que no querramos participar en la conversación o que no estemos prestando atención, sino que nuestras mentes procesan la información de manera diferente y mantener el contacto visual es muy pesado, es muy abrumador, por no decir agotador, o sea, eso te consume de gasolina infinito. Es como si intentáramos mantener el equilibrio en una cuerda floja, montados en un monociclo, mientras intentamos mantener la conversación contigo. Eso es más o menos lo que significa mantener el contacto visual. Ese es más o menos el esfuerzo que necesitamos para mantener el contacto visual en una conversación. Para que se den más o menos una idea. Ya les digo, esto yo lo sé porque sé interpretar el lenguaje neurotípico y el lenguaje autista. Y yo esto se lo explico a los neurotípicos. Si tú quieres que un autista te mire a los ojos cuando te está contando algo, es más o menos ese el equivalente en esfuerzo que se necesita para que esta persona lo logre. Evidentemente con práctica, mira, yo también hasta yo creo que ya puedo andar en el monociclo y hacer malabares mientras te cuento lo que me pasó en el día. Pero porque yo ya lo tengo muy practicado y como les digo, no es que lo haya aprendido de manera bonita. Entiendo también a los demás autis que esto es muy pesado. Así que, pues bueno, seamos ahí también un poquito comprensivos, ¿no? Que es muy complicado, se puede hacer, se puede lograr con práctica, con entrenamiento, con prueba y error, con el Kaizen, que de hecho también hay que tocar eso, para que podamos llevarlo un poquito más ameno, como que esa política del lenguaje se cumpla en el lenguaje neurotípico. Se puede, pero es eso con mucha práctica, esfuerzo, dedicación, de todo, ¿eh? Pero pues yo creo que se puede.
Si te animas con todo, ya se puede. Entonces, pues claro, que recordarles eso, que nuestra atención puede dividirse entre la conversación y la ansiedad, ¿eh? De tener que llevar a cabo el contacto visual. O sea, complicado. Y no es que no valoremos la conexión, sino que nos comunicamos de una manera que nos resulta más cómoda. Eso es en resumidas cuentas. En el lenguaje neurotípico, el contacto visual puede ser una señal de atención, como habíamos dicho, ¿no? Sinceridad, compromiso. Pero en el lenguaje autista es un desafío, es un reto, ¿eh? Y no necesariamente indica desinterés. Valoramos la conexión y la comunicación tanto como cualquier persona. Simplemente encontramos formas diferentes de expresarnos. Y entendiendo esto, pues ya puedes llevar una comunicación un poquito más auténtica y enriquecedora para todos, ¿vale? Para que esto quede así como claro. Y fíjense que ya cuánto llevo de podcast y solamente me he enfocado en dos o tres aspectos de un montonazo que hay, porque claro, te falta ver los Steams y falta ver esto que se son las indirectas o el lenguaje figurado, o sea, un montón de cosas, ¿eh? Y yo solamente me he enfocado como que en los más recurrentes para que esto quede un poquito mm, más ameno para todos. Pero hay mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Aquí no terminamos nunca. Por eso les digo, si quieren más capítulos de esto, pues háganmelo saber, pero ahí en las redes sociales o por donde quieran. Porque claro, ahora es aquí donde yo les cuento la importancia de ser empáticos y de mantenernos educados. Porque es fundamental que todos tengamos en mente que estos diferentes idiomas, entre comillas, de comunicación no hacen que uno sea mejor que el otro. Son simplemente formas diferentes de expresión que enriquecen nuestra comprensión mutua. Así como el español no es mejor que el inglés y el inglés no es mejor que el español, simplemente son diferentes, simplemente a lo mejor uno tiene más popularidad que otro, o hay más personas que lo hablan simplemente porque nacieron más en esa región, o sea, ya es por diferentes cosas, ¿no? Pero no, uno no es mejor que otro, simplemente son diferentes. La parte buena de todo esto, la parte buena, se habrán dado cuenta, que yo les he tratado de comunicar siempre en todo lo que existe del proyecto de Rainbow Shadows, es que tenemos más diversidad. Así como yo obtuve el conocimiento de ambos mundos, y lo sigo haciendo, porque también hay mucho que todavía no sé, no conozco todo. Pero eso al mismo tiempo vuelve a toda esta situación divertida. Porque nunca va a haber algo que termine de aprenderlo o que ya pueda ser un experto por completo. Siempre va a haber algo que aprender, algo que experimentar, algo nuevo que desarrollar, algo a que aventurarse.